Bueno, hoy hemos sabido, hace unos días hemos sabido que ese chocolate del loro se nos lleva hasta 60.000 millones de euros. Y lo hemos sabido porque se ha publicado un informe del Instituto de Estudios Económicos. Nos acompaña su presidente, Íñigo Fernández de Mesa. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vaya con el loro, ¿no? Porque viene a ser eso lo que ustedes dicen, la ineficacia en el gasto de la administración nos permitiría ahorrar hasta 60.000 millones de euros y, por tanto, poder mantener los mismos servicios sin tener que pagar cada vez más impuestos, ¿no? No, efectivamente, esa es una reclamación que venimos haciendo desde el Instituto desde hace más de un año. Es decir, nosotros creemos que hay mucho margen en España para la reducción de la grasa en el gasto público. Hemos hecho un cálculo en base a indicadores internacionales y donde si España fuera tan eficiente, simplemente como en la media de los países de la OCDE en la gestión del gasto público, podríamos ahorrarnos 60.000 millones manteniendo el mismo nivel de servicios sociales que tenemos. No digamos ya si tenemos ya las mejores prácticas de los países nórdicos. De hecho, en el propio informe establecemos un decálogo de 10 medidas sobre las cuales nos podemos ahorrar este dinero. Pero lo importante de este informe, además yo creo que la cifra de 60.000 millones y de la capacidad que hay de ahorrar en el gasto, que ahora este informe tiene conclusiones muy interesantes. Y además yo creo que la gente la puede entender muy bien. Cuando alguien, una familia o un país no tiene en cuenta y se preocupa por gestionar de forma eficiente el gasto, cuando se producen los ingresos no se mejoran los servicios. Lo que se produce es un aumento de la ineficiencia en el gasto. Y eso es lo que ha ocurrido en España en los últimos 4 años. La presión fiscal desde que comenzó el COVID hasta este año ha aumentado en 4 puntos. Y, sin embargo, de acuerdo con esos indicadores, la eficiencia del gasto ha empeorado en 10 puntos. Eso significa que muchas veces el tener más dinero no significa mejores servicios, sino malgastar más el dinero. Y, por tanto, un poco nuestra reclamación es, antes de subir impuestos, vamos a ver si estamos gastando el dinero de forma eficiente, dónde podemos ahorrar y luego hablamos de dinero. Y es una cuestión que tiene todo el sentido común. Y yo creo que además, si queremos crecer, la clave es no en aumentar impuestos, sino en usar nuestro dinero de una forma más eficiente. Pues vamos, si le parece, señor Fernández de Mesa, de hecho, a repasar algunos de los grandes titulares que dejan las conclusiones de ese estudio que ha publicado el Instituto de Estudios Económicos, Inma. Según ese último estudio del Instituto de Estudios Económicos, lo veníamos diciendo, España podría reducir hasta un 14% el gasto público sin que se vieran afectados de forma negativa los servicios públicos. Pero es que además, lo hemos comentado a lo largo de 13 al día, esa eficiencia en el gasto público supondría un ahorro de hasta 60.000 millones de euros. Pero es que además de todo esto, en palabras también de ese Instituto de Estudios Económicos, esa mayor eficacia en el gasto público supondría todo esto que ven. En primer lugar, permitiría sanear y consolidar las cuentas públicas, lo que a su vez permitiría evitar nuevas subidas de los impuestos. ¿Y esto en qué se traduce? En que habría más renta disponible para el sector privado, renta que podría utilizar para invertir y, por ende, para acelerar, para fomentar la actividad económica y mayor empleo, por supuesto. Ustedes, gracias Inma, ustedes tienen detectado con ese estudio, nos decía, tenemos una enorme capa de grasa en la administración pública. ¿Ustedes tienen detectado por dónde se nos va más dinero de esa gran masa de grasa? Bueno, como os comentaba, hemos fabricado un decálogo, ¿no?, de medidas referenciándonos a las mejores prácticas, ¿no? Yo puedo mencionar muchas de ellas, pero de entrada el hacer un análisis coste-beneficio de todas las medidas del gasto. Es decir, vamos a ver qué es lo que perseguimos con este gasto, si se han alcanzado los objetivos y si no se han alcanzado, a lo mejor se puede reducir o se puede usar de forma más eficiente. Por ejemplo, el uso más del partenariado público-privado. En España estamos a la cola de los países de la OCDE. El sector privado puede acometer determinados servicios de una forma mucho más eficiente que el sector público a través de la externalización. Esas prácticas se usan mucho en los países nórdicos y se logra muchísimo ahorro de costes. Otra de las medidas que nosotros apuntamos, que creemos que también es muy importante, es evitar la duplicidad. Existen grandes duplicidades entre las distintas capas de la Administración que pueden generar muchos gastos ineficientes. La política de contratación pública, el diseño de un sistema por objetivos de cara a los funcionarios. Es decir, hay toda una serie de medidas que creemos que se pueden aplicar y que nos puede llevar a mejorar los servicios públicos
y con un menor coste, como hacen básicamente las empresas. Una de las conclusiones muy interesantes del informe es que a partir de cierto nivel de gasto público, un aumento del gasto público no significa mejores servicios, significa mayor ineficiencia del gasto. Es decir, porque nos gastemos un poco más en educación no significa que vamos a mejorar la educación. A lo mejor hacen falta otras cosas antes que ese aumento del gasto. Por tanto, creemos que este ejercicio sano de valorar con un análisis coste-beneficio de las políticas públicas es absolutamente indispensable. El propio informe de expertos que encargó el Gobierno, en una frase, en una hoja, apunta que es muy importante la eficiencia del gasto. Lo que pasa es que no desarrolla este epígrafe, que creemos que es la parte más importante del informe. Pues Íñigo Fernández de Mesa, que es el presidente del Instituto de Estudios Económicos. Entiendo que nadie del Gobierno, por cierto, les ha llamado para decir, me interesa esto de cómo poder ahorrar 60.000 millones de euros y mantener los servicios públicos. No les ha llamado, aunque luego estuvieran en desacuerdo o no, pero nadie les ha llamado del Gobierno para decir, vamos a hablarlo. No. Nosotros encantados de poder ayudar en ese tema como en tantos otros temas. Además, yo creo que es la clave para que España acabe creciendo y se acabe creando empleo. Gracias. Porque cada dinero que se ahorra de superfluo del gasto público genera inversión, como bien comentabais en vuestro resumen, y genera empleo. Un fuerte abrazo. Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos y vicepresidente de la patronal COE. Hasta pronto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y buenas noches.